¿En qué consiste entonces un cruzamiento monohíbrido? ¿Sí? Cruzamos progenitores que difieren en una sola característica. ¿Sí? Eso queremos hacer. Entonces, en este experimento, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Sí? Nos preguntamos si cuando cruzamos plantas de arvejas con dos rasgos diferentes, ¿sí? Como semillas redondas o rugosas, ¿sí? Ese es el rasgo que estamos considerando, ¿sí? La forma de la semilla. La progenie, ¿qué rasgo va a exhibir? ¿Sí? ¿Va a mostrar uno solo de esos rasgos o va a mostrar un rasgo intermedio, mezclado? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace para responder a esa pregunta? Realizamos un cruzamiento, ¿sí? Una polinización, ¿sí? De una flor masculina, digamos porque va a ser la que done el polen, ¿sí? Eh, y una flor femenina que va a ser la que lo reciba, ¿sí? Entonces, la flor que lo recibe, ¿sí? Cortamos las anteras, ¿sí? De esta flor, ¿sí? Dejamos solamente el estigma, ¿sí? Cortamos las anteras para evitar la autopolinización de la misma, ¿sí? Porque queremos ver qué pasa cuando se cruza con otra planta, ¿sí? Entonces, realizamos un cruzamiento, ¿sí? Y el polen entonces fertiliza los óvulos, ¿sí? Dentro de la flor y se transforman en semillas, entonces yo ya tengo ahí la descendencia, ¿sí? Las semillas crecen y se transforman en plantas, ¿sí? ¿Cómo planteamos los cruzamientos de forma adecuada? Y de paso vamos viendo qué es lo que obtuvo Mendel, ¿sí? Esto es lo que obtuvo Mendel, ¿sí? Nosotros vamos a plantear estas cosas después de otra forma, pero veamos cómo llegamos a esta deducción, ¿sí? De cómo se heredan estas características. Tenemos una generación parental, ¿sí? De semillas redondas y otra de semillas rugosas, ¿sí? Homocigóticas significa que solamente producen, digamos, estas semillas provienen de plantas, ¿sí? Estas plantas siempre producen semillas rugosas y de ningún otro tipo, ¿sí? O sea, nunca van a producir semillas redondas, ¿sí? Lo mismo con las semillas, con las plantas que producen semillas redondas, siempre producen semillas del mismo tipo, ¿sí? O sea, se dice que son variedades, ¿sí? Cuando uno habla de variedades, habla de homocigosis, ¿sí? Ya vamos a definir bien eso. O razas también, o cepas, ¿sí? Es lo mismo. Las cruzamos, ¿sí? Mediante el método que vimos recién y obtenemos una generación filial 1, ¿sí? La primera generación filial, la F1. ¿Qué es lo que obtuvo Mendel cuando cruzó semillas redondas con rugosas? ¿Sí? Una planta con semillas rugosas y otra con semillas redondas. La primera generación filial, ¿sí? Mostraba todas semillas lisas, ¿sí? Redondas, ¿sí? O sea, no, nada de semillas rugosas. Eran todas redondas, ¿sí? Lisas, sin ninguna rugosidad, sin nada rugoso, ¿sí? En el tegumento. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá en esta generación F1 no vemos una mezcla, ¿sí? No es que aparecen mitad de semillas redondas, mitad de semillas rugosas, ¿sí? No, todas las semillas que producen, ¿sí? Los descendientes de este cruce, eh, producen semillas redondas, ¿sí? Lisas. Mendel permitió que estas plantas, ¿sí? De la generación F1 se autofecundaran, ¿sí? O sea, ya saben que esta planta es autógama, ¿sí? Se puede autopolinizar, así que las dejó tranquilas, ¿sí? Que se autopolinicen y que formen descendencia, ¿sí? Y cuando analizó los resultados de esa descendencia, ¿sí? O sea, se fijó en las semillas de esas plantas que nacieron de la F1, ¿sí? Obtuvo estos resultados, ¿sí? La generación que procede de la F1 es la F2, ¿sí? Y él obtuvo 5.474 semillas, ¿sí? Redondas y 1.850 rugosas, ¿sí? Esto, digamos, lo bueno que yo les digo que él contabilizaba los resultados, ¿sí? Los registraba y contaba cuántas. Esto a él le permitió apreciar que
Esta cantidad de semillas redondas en relación a las rugosas, ¿sí? Es más o menos, están en una proporción de unos 3/4 y 1/4, ¿sí? O sea, digamos, todo lo que aprendió de estadística en la universidad sirvió para esto, para que se dé cuenta de que había cierta relación entre la cantidad de semillas redondas y la cantidad de semillas rugosas que obtenía, ¿sí? Y él vio que aparecían, entonces esto se podía aproximar a una proporción de unos 3/4 de semillas redondas y unos 3/4 de semillas rugosas, ¿sí? O sea, una proporción de 3/1. Las proporciones se escriben así: 3, 2 puntos, 1, ¿sí? Y esto implica 3/4, 1/4, ¿sí? O sea, 3 más 1 es 4, ¿sí? 3/4, 1/4. Para no escribir los cuartos, ponemos directamente las proporciones, ¿sí? También esto equivale a decir, por ejemplo, 3/4, 75%, 1/4, 25%, ¿sí? Lo adecuado es mencionarlo así, como fracciones, ¿sí? O como proporciones, ¿sí? ¿Qué conclusión podemos sacar de este cruzamiento monohíbrido? ¿Sí? O sea, en el que estamos considerando una sola característica, ¿sí? Con sus dos variantes. Que los rasgos de las plantas parentales no se mezclan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la generación F1 obtuvimos todas semillas iguales, ¿sí? Son redondas, ¿sí? Acá nos tenemos que preguntar qué pasó con esta característica, con esta variante, semilla rugosa. ¿Qué le pasó? ¿A dónde se fue acá en la F1? ¿Por qué no está? ¿Y por qué aparece de vuelta en la F2? ¿Sí? Eso, digamos, es algo que tenemos que prestar atención, ¿sí? Si bien entonces en la F1 tenemos un solo rasgo, ¿sí? Que aparece, en la F2 vuelven a aparecer, ¿sí? Los rasgos de los progenitores, ¿sí? O sea, semillas redondas y semillas rugosas, ¿sí? Y aparecen en una proporción 3/1, ¿sí? Otra vez, si cruzamos, por ejemplo, una planta alta con una baja, ¿sí? En la generación F1 obtenemos todas plantas altas, ¿sí? Si permitimos que estas plantas se autofertilicen, ¿sí? Se autopolinicen, ¿sí? O sea, esta sola generación filial y me produzca una F2, ¿sí? Vamos a obtener plantas altas y plantas bajas nuevamente, ¿sí? Pero en proporción 3/1, ¿sí? 3/4 de las plantas que obtengas van a ser altas y 1/4 van a ser bajas, ¿sí? Fíjense lo interesante de esto, porque, o sea, Mendel no sabía nada de genética molecular, de todo lo que sabemos hoy en día, ¿sí? No conocía el ADN, ni sabía que existía. Él simplemente ve lo que se llama fenotipos, ¿sí? Que son las características estas distinguibles, ¿sí? A simple vista o indirectamente, ¿sí? Por medio de algunos análisis y demás, pero son características bien distinguibles, ¿sí? O sea, acá no estamos viendo nada de la constitución genética del organismo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a considerar? Las plantas de la F1 muestran un solo fenotipo, ¿sí? Esto es algo que pasa siempre. En la F1 vemos uno solo de los dos fenotipos o de las dos características de las dos variantes, ¿sí? Que teníamos en la generación parental, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, semillas redondas y semillas rugosas, la F1 solamente muestra semillas redondas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos plantas altas y plantas bajas. La F1 nos muestra solo plantas altas, ¿sí? ¿Qué conclusión o qué plantea Mendel, ¿sí? A partir de esto? Que si bien la F1, ¿sí? Solamente muestran una sola de las variantes, ¿sí? Tienen que estar presentes en las plantas de la F1, ¿sí? Ambos factores genéticos, ¿sí? ¿Por qué genéticos? Genético quiere decir que sea heredable, ¿sí? Ese término tenía otra connotación en época de Mendel. Hoy en día también, o sea, significa heredable, pero ya sabemos bien a qué se debe, ¿no? Esa herencia. Él habla de factores, ¿sí?
que son factores genéticos, o sea, factores heredables, y esos son los responsables de estas características, ¿sí? O sea, estas características que Mendel seleccionó en las plantas son genéticas. ¿Por qué? Porque se heredan, ¿sí? Se pueden heredar. O sea, pueden producir, digamos, las plantas que tienen, o sea, que son altas, por ejemplo, producen plantas altas, ¿sí? O sea, son caracteres que se heredan, que se pasan a la siguiente generación, ¿sí? Él plantea que como estas características de los parentales vuelven a aparecer en la F2, ¿sí? Y si a pesar de que la F1 presenta una sola de las variantes, aquí, esta es la clave, la F1, ¿sí? Tienen que estar presentes ambos factores, ¿sí? Ya que la F2 vuelve a mostrar los fenotipos originales que teníamos, ¿sí? Plantas altas y plantas bajas. La F1 son todas plantas altas nada más, ¿sí? Entonces él ve que hay un rasgo que se pierde en la F1, pero vuelve a aparecer en la F2, ¿sí? Acá introducimos los conceptos entonces de dominancia y de recesividad, ¿sí? La característica o la variante, perdón, dominante, ¿sí? Es la que aparece en la F1, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, de las semillas redondas y rugosas, aparecen semillas solamente redondas lisas, ¿sí? En este caso, con la altura de la planta, en la F1 aparecen todas plantas altas. Entonces, la variante alta es dominante sobre la variante baja. O la variante redonda es dominante sobre la variante rugosa, ¿sí? Y justamente esta característica que desaparece en la F1 y reaparece en la F2 se llama variante recesiva, ¿sí? O sea, fíjense que en los parentales tenemos plantas altas y bajas, en la F1 no hay plantas bajas, ninguna es baja. Sin embargo, en la F2, ¿sí? Que es la que surge de la autofertilización, la autopolinización de estas plantas F1, sí aparece o vuelve a aparecer, pero en menor frecuencia, ¿sí? Fíjense que un cuarto solamente de la F2 presenta esa característica, ¿sí? Y nada de genes, ¿eh? Hasta acá. O sea, fíjense que solamente estamos viendo fenotipo, porque eso es exactamente lo que vio Mendel, ¿sí? Acá están en datos, ¿sí? Lo que obtuvo Mendel con los cruzamientos en estos 7 caracteres que él estudió, ¿sí? Cuando realizaba estos cruzamientos, ¿sí? De semillas lisas por rugosas, la F1 eran todas lisas, o sea que el carácter liso de la semilla es dominante, ¿sí? Semillas amarillas por verde, obtenía en la F1 todas amarillas, ¿sí? O sea que el color amarillo de la semilla es dominante en esa planta, ¿sí? En Pisum sativum. Cuando cruzaba flores violetas o púrpuras por flores blancas, en la F1 obtenía todas flores violetas o púrpuras, ¿sí? Cuando consideraban las vainas hinchadas o las vainas hendidas, eran todas vainas hinchadas en la F1, o vainas de color verde por vainas amarillas, eran todas verdes, ¿sí? En la F1, o sea que el carácter verde, ¿sí? Es dominante en el color de la vaina. En la posición de las flores, cuando cruzábamos flores axiales por flores terminales, eran todas flores axiales, o sea que esa variante es la dominante, y en la altura de la planta, cuando cruzamos tallos largos con cortos, obtenemos en F1 plantas de tallos largos, ¿sí? Y aquí están los resultados, ¿sí? En números, ¿sí? Y fíjense cómo se aproximan. En la F2 tenemos el resultado, ¿sí? De esa descendencia, ¿sí? De la autopolinización de la F1, ¿sí? Y cómo se aproximan a la proporción 3:1. Esto nunca es exacto 3:1, pero siempre se aproxima, ¿sí? A 3:1, ¿sí? Fíjense, 296:1, 301:1 y así. Mendel se dio cuenta de esto, entonces decidió estudiar qué es lo que pasaba cuando los progenitores diferían en 2 características, ¿sí?
A ver ahora, si consideramos dos características en simultáneo, ¿qué obtenemos? ¿Sí? Teníamos parentales, ¿sí? Estas son los parentales que cruzan, ¿sí? Que consideramos semillas de color amarillo, ¿sí? Y redondas, ¿sí? Y semillas de color verde y rugosas, ¿sí? Del cuadro anterior ya sabemos que el color amarillo es dominante, el verde es recesivo y la textura sería lisa o redonda, ¿sí? Que en algunos de los textos difiere eso, pero es lo mismo, si lisa o redonda, es dominante sobre la variante rugosa, ¿sí? O sea, acá tenemos dos características en simultáneo que estamos considerando, ¿sí? De esto, ¿qué podemos, o qué podía predecir Mendel a partir de sus resultados anteriores, ¿sí? O sea, a partir de lo que vimos en esta tablita que acabamos de ver. Si cruzamos, ¿sí? Aquí, acá tenemos esta variante que tiene las dos, o sea, esta semilla que tiene las dos características dominantes, ¿sí? Color amarillo y textura, digamos, lisa o redonda, ¿sí? Forma redonda, ¿sí? Esta tiene las dos características dominantes y esta tiene las dos características recesivas, ¿sí? Color verde y forma rugosa, ¿sí? De esto que podíamos, o que predecía Mendel que podía pasar, ¿sí? Si tenemos razón en esto de dominancia y recesividad, es que toda la descendencia de estas dos variantes, de estas dos plantas, tenía que tener las características dominantes únicamente. Y efectivamente eso es lo que encontró, ¿sí? La F1 de este cruce es completamente, digamos, formada por semillas redondas y amarillas, ¿sí? O sea, las dos características dominantes en simultáneo, ¿sí? Pero cuando permite que estas plantas, ¿sí? De la F1 se autopolinicen, ¿sí? Obtiene una F2 que tiene estas proporciones fenotípicas. Él obtiene, bueno, obtiene en números, ¿sí? Determinada cantidad de semillas, ya lo vemos, pero que seguían estas proporciones, ¿sí? Que se asemejan a esta proporción, ¿sí? 9/16 de semillas amarillas y redondas, 3/16 de semillas amarillas y rugosas, 3/16 de semillas verdes y lisas, ¿sí? O redondas, ¿sí? Y un 16 de semillas verdes y rugosas, ¿sí? O sea, si se fijan, acá están, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Amarillas redondas, 3 amarillas y rugosas, y 3 verdes y redondas, y una sola, ¿sí? Verde y rugosa, ¿sí? Pero esto es en proporciones, ¿sí? Referido a 16avos, ¿sí? Este resultado a Mendel le permitió inferir que estas características, cuando se consideraban en simultáneo, ¿sí? Demostraban que estos factores, digamos, que determinaban estas características se transmitían de forma independiente, ¿sí? ¿Por qué independientes? Porque no teníamos ninguna mezcla, ¿sí? de cosas, no nos aparecía de ninguna manera alguna semilla que fuera mitad amarilla verde con una textura intermedia, sin nada por el estilo, sino que estas proporciones son el resultado de combinar de forma independiente ambas características, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo planteamos adecuadamente las leyes de Mendel, ¿sí? Acá, ¿por qué ponemos leyes entre comillas? Digamos, por ahí capaz que lo vean mejor en epistemología, ¿sí? Cuando cursan epistemología, pero en biología no hay leyes, ¿sí? Esta también es otra tradición que viene, digamos, de la ciencia, de la física, ¿sí? En biología hay teorías y hay conceptos, hay hipótesis, ¿sí? Pero
no es adecuado hablar de leyes. Sin embargo, a estos patrones de herencia mendelianos, ¿sí? Se los llama leyes de Mendel, ¿sí? Para mí es más adecuado decir patrones de herencia mendelianos porque después vamos a ver que hay otros patrones de herencia, ¿sí? Pero, ¿qué serían las leyes de Mendel? Son principios que describen patrones de herencia de caracteres individuales, ¿sí? O sea, describen patrones de herencia, ¿sí? Están basadas en la interpretación de fenotipos observados, o sea, de características así visibles, ¿sí? Uno puede ver que una semilla es amarilla, que es redonda, una planta que es alta o que es baja, una flor que es blanca o violeta, ¿sí? Eh, Estas leyes, ¿sí? Ahora vamos a ver que nos permiten conocer el genotipo asociado a ese fenotipo, ¿sí? O sea, ya sabemos cómo es, estos fueron los resultados que obtuvo Mendel, ¿sí? Vio solamente fenotipo, características externas, ¿sí? A partir de las mismas nosotros igual podemos inferir el genotipo, ¿sí? De los individuos, ¿sí? Asociado a ese fenotipo. Y lo más importante de todo, ¿sí? Es que nos permitan realizar predicciones, ¿sí? Porque habiendo observado estas proporciones que obtenía Mendel, ¿sí? A partir de los resultados que él obtuvo, él justamente inició otra serie de cruzamientos, ¿sí? En los cuales él ya sabía que era lo que, o sea, en base a sus resultados anteriores, ya sabía que era lo que tenía que obtener, ¿sí? Esto de expresar los resultados en forma de proporciones, o sea, de frecuencias, ¿sí? Significa expresarlos en términos de probabilidades, ¿sí? Y entonces, cuando él quería saber cuál era el resultado de algún cruzamiento, ¿sí? Él ya podía anticipar el resultado en base a eso, ¿sí? Él puede predecir qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y para ver si tenía razón o no, después Mendel hizo todos los cruzamientos y vio que efectivamente tenía razón, ¿sí? Esto es lo más importante, digamos, en biología, ¿sí? Las leyes o teorías, ¿sí? Además de describir un proceso, sí, procesos, sí, o fenómenos, nos tienen que permitir hacer predicciones, ¿sí? Entonces, con las leyes de Mendel nosotros describimos cómo se heredan las características de los organismos y también podemos predecir el resultado posible, ¿sí? De algún cruzamiento, ¿sí? Por ejemplo, predecir con qué probabilidad en nosotros, ¿sí? En cuestiones de salud también es muy importante, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, padres diabéticos, ¿cuál es la probabilidad de que los hijos también sean diabéticos o de que los nietos también sean diabéticos, ¿sí? O sea, o si yo cruzo determinados animales, ¿sí? Ganado con ciertas características, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente esas características pasen a la siguiente generación, ¿sí? Nos permiten realizar predicciones. En algunos casos, sí, que esto va a ser el tema del foro de debate que se va a abrir a partir de mañana, se citan 3 leyes y en otros casos se citan 2. Para mí hay 2, ¿sí? En el libro que ustedes tienen también hay 2, ¿sí? Hace poco se empezó bueno, hace poco, ¿no? Hace como una década más o menos que se plantea, no sé bien por qué, una ley de uniformidad, ¿sí? Que es la ley de uniformidad plantea, que también la tienen en el apunte que se llama Experimentos de Mendel, léanlo, ¿sí? Y vean qué les parece, ¿sí? Pero para mí son solamente estas dos, ley de segregación igualitaria y de transmisión independiente. La ley de uniformidad plantea que cuando se cruzan dos líneas puras o dos variedades, ¿sí? Como por ejemplo esto, ¿sí? De cruzar plantas que son todas altas y que si son líneas puras es porque si uno autopoliniza esas plantas ¿sí? De líneas puras, de plantas altas, perdón, siempre obtiene plantas altas, ¿sí? Y si uno cruza plantas bajas, siempre obtiene plantas bajas, ¿sí? La ley de uniformidad dice que si cruzamos esas líneas puras, siempre vamos a obtener como resultado una F1 uniforme, ¿sí?
¿Qué es lo que vemos en estos resultados? ¿Sí? En la F1, de cruzar plantas altas con plantas bajas, siempre obtenemos plantas altas, ¿sí? Uno solo, ¿sí? En el secundario no sé por qué enseñan las 3 leyes de Mendel. Bueno, justamente fíjense, ahora sí, vean en el foro, les paso les pasé un archivo, pero pueden buscar información por su cuenta. ¿Por qué se plantean 3 leyes? Porque no tiene sentido para mí hablar de uniformidad, porque en realidad lo único que estamos diciendo con esto es dominancia, ¿sí? Cruzar 2 líneas puras y que nos da un solo, o sea, obtenemos una F1 uniforme, con un solo fenotipo, con una sola característica, ¿sí? De semillas amarillas con semillas verdes, obtenemos una F1 con semillas todas amarillas. Eso dice la ley de uniformidad, ¿sí? Y solamente nos estaríamos refiriendo a una relación de dominancia, ¿sí? ¿Cuál carácter es dominante y cuál es recesivo? ¿Sí? Y ya vamos a ver en la siguiente unidad cómo la dominancia es solo ¿sí? Uno de los aspectos, o sea, o de interacción que puede haber entre distintos genes, ¿sí? O sea, no, para mí no tiene sentido hablar de uniformidad, ¿sí? De esa ley. Sin embargo, está presente, hasta en las universidades, sí está presente. Cuando vi esto le presté atención, digamos, porque, o sea, las cosas cambian, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? Se avanza en el conocimiento científico, ¿sí? Cuando yo estudiaba, siempre estudiaba 2 leyes de la termodinámica y resulta que ahora hay 4, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, seguramente a ver qué pasa, por qué se consideran 3 leyes de Mendel si antes eran 2 nada más. Y cuando me puse a ver esto, como que no, realmente no tiene sentido, ¿sí? O sea, porque la ley de uniformidad hace referencia a la dominancia, y la dominancia es solo un aspecto, ¿sí? De la herencia de los caracteres, ¿sí? Ya vamos a ver que hay todo un espectro, ¿sí? De relación entre los genes, no solo dominancia. Pero vean, ¿sí? Traten de ver si están de acuerdo o no, o sea, no es obligatorio que vean digamos, las 3 leyes así o las 2, ¿sí? En el Peirce tienen 2 leyes, ¿sí? Así que las vamos a considerar así, pero sepan que existe una tercera. De las leyes de Mendel, ¿sí? Nosotros qué conclusión importantísima vamos a sacar, que la herencia de los caracteres es particulada, ¿sí? El hecho de que en la F2 vuelva a aparecer la característica que desapareció en la F1, nos demuestra que esos dos rasgos no se mezclan, ¿sí? Sino que se mantienen de forma independiente, una o sea, de la otra, ¿sí? Solo que en la F1 hay una de las características que tapa, ¿sí? Que predomina sobre la otra. Sin embargo, ¿sí? La característica recesiva tiene que estar presente, ¿sí? O sea, a eso nos referimos con una herencia particulada, ¿sí? A que no hay una mezcla de esas cosas, ¿sí? No desaparece, ¿sí? Sino que se mantiene su integridad, ¿sí? Cada factor genético, que es a eso a lo que se refería Mendel. Él no habla de genes, él habla de factores.